Leonardo da Vinci es un símbolo del Renacimiento, un hombre cuyas ideas se adelantaron cientos de años a su tiempo. Pero poca gente sabe que en los últimos años de su vida huyó de Italia, dejándolo todo atrás: su taller, sus contactos, sus proyectos, que llevó al gran genio a abandonar su país natal. Todo empezó con el hecho de que a principios del siglo XVI el gusto de los clientes cambió radicalmente. Aparecieron nuevos nombres: Rafael y Miguel Ángel. Su estilo era brillante, espectacular, emotivo. Era lo que estaba de moda en aquella época. Leonardo, con su anatomía fina, su filosofía y su enfoque científico, de repente empezó a parecer anticuado. Siguió trabajando en Roma, en la corte de los Médicis, pero de repente dimitió como pintor de la corte, sin explicar siquiera los motivos. No hay ni una palabra en sus notas personales, solo indicios de fatiga, frustración y deseo de silencio. No se trataba solo de una marcha, sino de un gesto. El genio, que ya tenía más de 60 años, lo comprendió. Ya no era bienvenido en su patria. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. En Italia ya no había sitio para sus ideas. No recibía nuevos grandes pedidos y los clientes anteriores se daban la vuelta. Pocas personas estaban dispuestas a pagar por dibujos de ingeniería, anatómicos o proyectos de ciudades ideales. Todos querían frescos, cúpulas, esculturas monumentales. Leonardo ya no encajaba en este mercado. En ese momento se produjo un acontecimiento importante. El rey Francisco I de Francia le invitó a su corte, ofreciéndole libertad artística, respeto y dinero. Para Leonardo era una oportunidad de empezar de nuevo, sin competencia, sin presiones, sin rechazo. El traslado a Francia resultó ser no solo un rescate, sino el comienzo de una nueva etapa en la vida de Da Vinci. La pregunta que preocupa a muchos historiadores hasta el día de hoy es: ¿por qué el rey Francisco I, un gobernante joven y ambicioso, buscó con tanta insistencia que el cansado y no joven artista acudiera a la corte? La respuesta no es tan obvia como parece. No era solo simpatía por el arte. Fue un movimiento político, cultural y estratégico. El rey Francisco I era joven, ambicioso, y quería hacer de Francia el principal centro cultural de Europa. En aquella época, Italia era líder en arquitectura, pintura y ciencia. Francia se quedaba atrás. Francisco se dio cuenta de que, para ponerse al día, tenía que hacerse con los mejores. ¿Y quién era el mejor? Leonardo da Vinci, un hombre legendario. Su nombre ya era conocido en toda Europa. En 1516, Francisco envió embajadores e invitó a Leonardo a la corte. No solo lo llamó de visita, le hizo una oferta imposible de rechazar: el título oficial de primer artista, ingeniero y arquitecto del rey, una enorme pensión e incluso un castillo personal, Clos-Lucé, a pocos minutos del Palacio Real de Amboise. Leonardo lo tenía todo: vivienda, respeto, libertad. Y no se le exigía crear obras maestras por encargo. Francisco no quería tanto cuadros como la mente y las ideas de Leonardo. Para él era importante mostrar a Europa: Francia no es solo un ejército y castillos, es un país donde vive el propio Leonardo da Vinci. En Francia, Leonardo trabajó en proyectos de ingeniería, participando en el desarrollo de canales y en la planificación urbana. Pasaba tiempo con el rey hablando de arte, ciencia y filosofía. Se le respetaba no por su productividad, sino por el hecho mismo de ser el mismo. Esto es raro, sobre todo en los siglos XV y XVI. Al invitar a Leonardo, no solo compró un artista, sino también prestigio internacional para Francia. Leonardo se convirtió en el primer experto estrella de la historia europea, un hombre cuyo solo nombre elevaba el prestigio del país, trabajase o no. Leonardo llegó a Francia con varios cuadros, entre ellos la Gioconda.
Tras su muerte quedaron en manos de la corona francesa. Por eso el cuadro italiano más famoso se conserva hoy en el Louvre. Leonardo encontró en Francia lo que le faltaba en Italia: tranquilidad, respeto y libertad. Pero en contra de lo esperado, no se sumergió en la pintura. Da Vinci ya no era el joven maestro que creó La Última Cena. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente trabajaba a toda velocidad. En Francia no se limitó a descansar en su castillo, sino que siguió creando, no con su pincel, sino con su mente. Leonardo ya no buscaba impresionar al público con pinturas. Se dedicaba a lo que siempre le había preocupado más: la ciencia, la ingeniería y los proyectos de futuro. Según informes no confirmados pero coherentes, elaboró un plan para reconstruir el Louvre, incluidos elementos del diseño interior. Algunos detalles del interior que aparecieron posteriormente son muy similares a sus dibujos. Leonardo también participó en la creación de fiestas y representaciones reales. Ideó escenografías, figuras mecánicas, fuentes e incluso animales automáticos que asombraban a los invitados de la corte. No era solo teatro, era un espectáculo que elevaba el prestigio de Francia. Francisco Priney guardaba los dibujos de Leonardo en su dormitorio y los comparaba con una revelación divina. Llamó a Leonardo un hombre que sabía más que todos los profesores de Francia. Uno de sus diseños más ambiciosos era un plan para reconstruir completamente la ciudad de Romorantin. No se trataba solo de arquitectura. Leonardo quería hacer una ciudad ideal, limpia, cómoda y segura. Diseñó calles anchas para evitar el hacinamiento y las enfermedades, canales para desviar las aguas residuales y un sistema de puentes para la libre circulación. Y esto en el siglo XVI, cuando la mayoría de las ciudades europeas estaban sucias y superpobladas. No se limitó a dibujar. Ofreció soluciones reales a problemas que médicos e ingenieros no empezarían a abordar seriamente hasta 300 años después. Leonardo también trabajó en un sistema de canales y desagües subterráneos que conservaran el agua y controlaran las inundaciones. Dibujó con puertas, mecanismos e incluso puentes móviles especiales. Comprendió que el agua es vida y que, si se gestionaba adecuadamente, las ciudades podían ser seguras. Sus diseños eran tan avanzados que aún hoy se consideran relevantes. Creó todos los planos para Romorantin, a sabiendas de que era improbable que la administración real tuviera tiempo de realizar en vida ni siquiera una fracción de ellos. Sus ideas sobre el abastecimiento de agua y el alcantarillado no empezaron a aplicarse en Europa hasta el siglo XIX, casi 300 años después de su muerte. Pero a pesar de su poderosa mente y su trabajo constante, el cuerpo de Leonardo se rendía. Seguía dibujando, escribiendo y pensando, pero cada vez con más frecuencia, tumbado en la cama. El clima francés, la enfermedad y la edad hacían mella en él. Su salud se deterioraba cada año y un día se produjo un punto de inflexión. Hacia 1517, Leonardo sufrió un derrame cerebral. Su brazo derecho perdió completamente la movilidad. Parecería que no era para tanto, al fin y al cabo era zurdo. Pero fue un duro golpe para sus habilidades. Leonardo utilizaba ambas manos para dibujar, escribir y trabajar con materiales. Perder una mano a su edad significaba que todo lo que antes hacía con rapidez ahora le costaba el doble de esfuerzo y tiempo. Y, sin embargo, no se detuvo. Sus cuadernos, escritos ya con mano temblorosa, contienen decenas de páginas de pensamientos sobre la vida, la muerte, la naturaleza, el alma y el hombre. Escribió sobre el miedo al olvido, sobre lo corta que es la vida y lo importante que es no perder el tiempo. Estos escritos no son filosofía árida, sino emociones vivas de un genio que sabía que el final estaba cerca. Leonardo sentía que se moría. Hizo testamento por adelantado, invitó a un sacerdote, se confesó.
Sus notas antes de morir son más que un diario personal. Es casi un testamento a la humanidad. Aprende mientras puedas. Busca en lo profundo. Busca la esencia. Quienes estuvieron con él en Francia notaron que había cambiado mucho. Había algo extraño en él, no en el mal sentido, sino más bien misterioso. Con la edad, Leonardo empezó a vivir según sus propias reglas, nada típicas. Su vida cotidiana distaba mucho de la habitual para el artista de la corte. Lo que otros consideraban rarezas, para él era la norma. En los últimos años de su vida, Leonardo da Vinci llevó un estilo de vida que incluso para los estándares del siglo XXI parece insólito. No se limitaba a trabajar y crear, sino que vivía según sus propias reglas, siguiendo sus convicciones internas, que se adelantaron décadas o incluso siglos a su época. Leonardo practicaba el sueño polifásico. Dormía entre 15 y 20 minutos cada 4 horas. En total, dormía unas 2 horas al día. Este régimen le permitía estar despierto casi las 24 horas del día y aprovechar al máximo el tiempo para trabajar. Sus contemporáneos destacaron su inusual actividad y su capacidad para trabajar cuando los demás dormían. Sin embargo, cabe señalar que no hay pruebas científicas de la eficacia de este modo de dormir, y la investigación moderna no recomienda la fragmentación del sueño. Leonardo era un vegetariano convencido. No comía carne y no toleraba la crueldad con los animales. En sus escritos escribió: «Dejé de comer carne desde muy joven». También condenaba el uso de animales en la confección de ropa y otros artículos domésticos. Según los recuerdos de sus contemporáneos, Leonardo compraba a menudo pájaros en los mercados para luego dejarlos libres. No podía contemplar el sufrimiento de los seres vivos y procuraba liberarlos del cautiverio. Leonardo no solo vivía de acuerdo con sus creencias, se adelantó a su tiempo, demostrando una profunda comprensión de la ética y la moral que solo adquiriría relevancia siglos más tarde. Su estilo de vida, desde sus patrones de sueño hasta su dieta, no era una mera excentricidad, sino una elección consciente para maximizar la eficiencia y la armonía con el mundo que le rodeaba. Hubo muchas personas influyentes en la vida de Leonardo da Vinci, duques, reyes, mecenas, pero en su vejez, cuando su salud se debilitaba, no se quedó con los ricos y poderosos, sino con 2 alumnos. Sus nombres eran Francesco Melzi y Salai, y fue a ellos a quienes confió todo lo más personal, sus manuscritos, su casa e incluso tal vez sus sentimientos. Francesco Melzi no era solo un aprendiz, era como un hijo. Leonardo lo tomó como aprendiz cuando tenía unos 14 años, y desde entonces fueron inseparables. Melzi le acompañaba a Francia, le cuidaba en la enfermedad. Con él hablaba de ciencia y arte. Y lo más importante, fue a él a quien Leonardo dejó todas sus posesiones: manuscritos, herramientas, libros, bocetos. Gracias a Melzi, hoy sabemos cómo pensaba Leonardo. No solo conservó los cuadernos del maestro, sino que intentó sistematizarlos. Fue él quien hizo el primer intento de publicar los escritos de Leonardo, aunque muchos permanecieron sin abrir hasta el siglo XIX. Salai, de nombre real Gian Giacomo Caprotti, estuvo con Leonardo más de 20 años. Llegó a él siendo un niño de unos 10 años y se quedó para siempre. Tenía un carácter difícil. Ladrón, travieso, vago. Así le llamaba el propio Leonardo en sus notas. Pero, a pesar de ello, no le echó, sino que se quedó con él. Salai posó para muchas de las obras de Leonardo, incluido, quizá, para Juan Bautista. Algunos historiadores del arte creen que fue el modelo y la inspiración de la Gioconda. Hay una versión aún más personal. Salai pudo ser amante de Leonardo.
En cartas y dibujos que se conservan de la época, hay indicios de una relación muy estrecha y posiblemente romántica. No hay pruebas directas, pero Szalay permaneció en la vida de Leonardo hasta el final, y tras su muerte recibió parte de sus propiedades, un viñedo cerca de Milán. Szalay también se quedó con la Mona Lisa, que vendió años después. Leonardo estaba solo entre la multitud, pero no en la vida. Confiaba todo lo importante no a los nobles y ricos, sino a los que estaban realmente cerca de él, sus alumnos. Su relación con sus alumnos era informal y sincera. No solo enseñaba, sino que también aprendía de ellos, paciencia, afecto y tal vez amor. Leonardo vivió sus últimos años como un sabio respetado en la corte, consejero del rey, inspirador de toda una época. Según una hermosa leyenda, Leonardo murió en el castillo de Clos-Lucé, en brazos del rey Francisco I. Esta imagen ha inspirado a artistas y escritores, pero según los historiadores, todo indica que el rey no estaba presente. El día de la muerte de Leonardo, el 2 de mayo de 1519, Francisco se encontraba en la ciudad de Saint-Germain-en-Laye, a unos 2 días de distancia. Aunque hubiera querido venir, no habría tenido tiempo. Así que la leyenda es hermosa, pero bastante ficticia. La cosa se vuelve aún más misteriosa. Leonardo quiso ser enterrado en la iglesia de Saint-Florentin de Amboise, y así fue. Pero 2 siglos y medio después, durante la Revolución Francesa, la iglesia fue destruida. La tumba desapareció y los restos se mezclaron. No fue hasta 300 años después, en 1863, cuando los arqueólogos descubrieron restos en el emplazamiento de la antigua iglesia. Entre ellos había un cráneo y partes de un esqueleto, y cerca, piedras con fragmentos de inscripciones. Los científicos decidieron que probablemente se trataba de Leonardo. Los restos se trasladaron a la capilla de San Huberto, donde hoy se encuentra la tumba con su nombre. Los turistas vienen, traen flores, hacen fotos. Pero hay un problema. No hay pruebas al 100% de que sean sus huesos. Además, los científicos han observado una rareza. El esqueleto fue enterrado como suele enterrarse a la gente corriente, no a los famosos. Y el propio cráneo, en forma y tamaño, puede no coincidir con los retratos y parámetros conocidos de Leonardo. Leonardo da Vinci no solo dejó famosos cuadros, sino también más de 7.000 páginas de notas con proyectos, reflexiones e ideas filosóficas. Estos cuadernos, conocidos como códices, se conservan en varios museos y colecciones privadas, como el Castillo de Windsor y la colección Bill Gates. En sus escritos, Leonardo previó muchos inventos de ingeniería que no se hicieron realidad hasta el siglo XX. Diseñó máquinas voladoras, tanques, submarinos e incluso robots. Sus ideas sobre el vuelo, por ejemplo, inspiraron el helicóptero. Su deseo de explorar el mundo en todas sus manifestaciones ha hecho que su legado siga vigente hoy en día. En 2000, un paracaidista británico probó con éxito un paracaídas basado en los dibujos de Leonardo, demostrando sus prestaciones. Leonardo da Vinci falleció hace 500 años, pero su influencia no ha desaparecido. Su destino es la historia de cómo un hombre fue capaz de cambiar la ciencia, el arte y la idea misma del genio humano. ¿Qué piensa usted al respecto? Escriba en los comentarios.